Bienvenido a Hermandad Hispánica. Disfruta de este super vídeo y no. Guatemala, oficialmente la República de Guatemala, es un país soberano situado en el extremo noroccidental de América Central. El territorio donde actualmente se ubica Guatemala forma parte del área denominada Mesoamérica y en él se empezó a desarrollar una parte importante de la cultura maya, razón por la que es también conocido como el corazón del mundo maya, extendiéndose dicha civilización a los países limítrofes. Tras la conquista de Guatemala, este territorio pasó a formar parte del Virreinato de Nueva España como la Capitanía General de Guatemala. Ya en el siglo XXI, Guatemala cuenta con una política económica relativamente estable que la posiciona actualmente como la novena economía en Latinoamérica. Sin embargo, los niveles de pobreza y desigualdad de ingresos siguen siendo altos. Por ello, los guatemaltecos buscan promover los principios básicos del bien común, la solidaridad, y la subsidiariedad y el desarrollo económico y social, acceso al alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, etc., apoyados por el fomento por sus poderes públicos nacionales de la iniciativa particular y asociada para permitir así mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos, los matrimonios y sus familias. Guatemala está situada dentro del área geográfica conocida como Mesoamérica. Dentro de sus límites territoriales se desarrollaron varias culturas. Entre ellas la civilización maya, que fue notable por lograr un complejo desarrollo social. Sobresalió en varias disciplinas científicas tales como la arquitectura, la escritura, un avanzado cálculo del tiempo por medio de las matemáticas y la astronomía. El calendario maya, que según los historiadores, era más preciso que el calendario gregoriano que utilizamos hoy en día. Eran cazadores, agricultores, practicaban la pesca, domesticaban animales como pavos y patos. Se transportaban en canoas para navegar por los ríos y para viajar a las islas cercanas. También destacaron en la pintura, la escultura, la orfebrería y la metalurgia del cobre. Tejían el algodón y la fibra de agave. Desarrollaron el más completo sistema de escritura en América prehispánica. Entre los deportes que practicaban se destaca el juego de pelota, el cual más que un juego era una ceremonia. Los habitantes de esta zona que comerciaban con los pueblos previamente conquistados por los españoles evitaron un enfrentamiento directo utilizando la selva como refugio. Fueron varios los intentos infructuosos por conquistar a los lacandones. Desde Nueva España lo intentó Juan Enríquez de Guzmán. Desde la península de Yucatán lo intentó Francisco de Montejo. Desde Guatemala Pedro de Alvarado con el capitán Francisco Gil Zapata y desde Chiapa Pedro Solórzano. Después del Clásico tardío no se construyeron monumentos mayores. Algunos palacios de la élite fueron quemados y la población gradualmente decayó hasta que el sitio fue abandonado a finales del siglo X. Con una larga lista de gobernantes dinásticos, el descubrimiento de muchas de sus respectivas tumbas y el estudio de sus monumentos, templos y palacios, Tikal es probablemente la mejor comprendida de las grandes ciudades mayas de las tierras bajas de Mesoamérica. La Capitanía General de Guatemala se extendía desde la región de Chiapas, en la actualidad perteneciente a México, hasta la actual Costa Rica. Sus divisiones políticas variarían con frecuencia, lo mismo que las fronteras entre las diversas provincias. A mediados del siglo XVII, el reino en su conjunto tenía 32 provincias, de las cuales 12 estaban en el moderno territorio de la República de Guatemala, el Valle de Guatemala, donde se encontraba la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, sede de la Real Audiencia, las alcaldías mayores de Amatique, Suchitepeques y Verapaz, los corregimientos de Acasahuastlán, Atitlán, Chiquimula, Escuintla, Guazacapán, Quetzaltenango, Sololá, Tecpan-Atitlán y Totonicapán. La corona española se enfocó en la catequización de los indígenas. Las congregaciones fundadas por los misioneros reales en el Nuevo Mundo fueron llamadas doctrinas de indios, o simplemente doctrinas. Originalmente, los frailes tenían únicamente una misión temporal, enseñarle la fe católica a los indígenas, para luego dar paso a parroquias seculares como las establecidas en España. Con este fin, los frailes debían haber enseñado los evangelios y el idioma español a los nativos. Ya cuando los indígenas estuvieran catequizados y hablaran español, podrían empezar a vivir en parroquias y a contribuir con el diezmo, como hacían los peninsulares. Pero este plan nunca se llevó a cabo, principalmente porque la corona perdió el control de las órdenes regulares tan pronto como los miembros de estas se embarcaron para América. Protegidos por sus privilegios apostólicos para ayudar a la conversión de los indígenas, los misioneros solamente atendieron a la autoridad de sus priores y provinciales, y no a la de las autoridades españolas ni a las de los obispos.
Los provinciales de las órdenes, a su vez, únicamente rendían cuentas a los líderes de su orden y no a la corona. Una vez habían establecido una doctrina, protegían sus intereses en ella, incluso en contra de los intereses del rey, y de esta forma las doctrinas pasaron a ser pueblos de indios que se quedaron establecidos para todo el resto de la colonia. Las doctrinas fueron fundadas a discreción de los frailes, ya que tenían libertad completa para establecer comunidades para catequizar a los indígenas, con la esperanza de que estas comunidades pasaran con el tiempo a la jurisdicción de una parroquia secular a la que se le pagaría el diezmo. En realidad, lo que ocurrió fue que las doctrinas crecieron sin control y nunca pasaron al control de parroquias. A las personas que estaban en las partes bajas de la jerarquía se les daba la oportunidad de acceder a escalones más altos y por ende, todos buscaban mejores relaciones matrimoniales, sociales y culturales. Los habitantes de la colonia estuvieron en una constante lucha para acercarse y asemejarse a los rasgos del grupo dominante de entonces, los españoles y criollos. En Guatemala, el gobernador Mariano Gálvez entregó varias concesiones territoriales a ciudadanos ingleses, entre ellos la mejor hacienda de la Verapaz, Hacienda de San Jerónimo. Estos tratos británicos fueron aprovechados por los curas párrocos en Guatemala, ya que el clero secular no había sido expulsado por no tener propiedades ni poder político, para acusar a los liberales de herejía e iniciar una revolución campesina contra los herejes liberales y a favor de la verdadera religión. Años después, algunas fincas tenían sus escuelas, donde estudiaban los hijos de los alemanes, los patronos, con los hijos de los cuecchíes, los trabajadores. A los alemanes se les permitió la doble nacionalidad. Los hijos de alemanes podían ser guatemaltecos por nacer y vivir allí sin perder el ser alemanes por parte de sus padres. La influencia alemana perduró en Cobán y Verapaz, descendencia, comercio, producción de café y cardamomo, además de infraestructura y sistemas de agricultura. Existe un gran número de apellidos que los alemanes heredaron a sus hijos y debido al mestizaje con la población maya cuecchi, muchos apellidos han quedado en personas cuecchíes. Gainza era un hombre de una edad muy avanzada, de carácter débil y voluble. Bajo su mando, Centroamérica experimentó una agitación social de niveles intolerables que obligó a la Diputación Provincial a solicitar a Gainza una reunión para discutir el difícil tema de la independencia. El capitán general Gainza, entonces, atendiendo este llamado, reunió una junta de notables compuesta por el arzobispo, los diputados, los altos cargos militares, los prelados de las órdenes religiosas y empleados de Hacienda. En aquella memorable reunión, presidida por el mismo Gainza, los criollos presentes manifestaron su opinión con libertad. Los alzados empezaron por asaltar las poblaciones, sin dar oportunidad de tener encuentros con las tropas del gobierno, y propagaban la idea de los enemigos de Gálvez, que consistía en acusarlo del envenenamiento de las aguas fluviales para propagar el cólera morbus a la población. Ahora bien, el gobierno no era el culpable de tal envenenamiento. El crecimiento poblacional y la poca capacidad de la estructura sanitaria de la ciudad contribuyeron a la propagación de la enfermedad. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir con tus amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta pronto.